Ahí está. Bien. Esperen un minuto. Me quedó grabado. Ahí está. Bien, nosotros el último tema que estuvimos viendo antes del parcial era vectores, vectores en R2 y en R3. En esta segunda parte del año, las dividimos en tres partes. En esta segunda parte vamos a estar viendo todo lo que es geometría, todo lo que es rectas y planos y cónicas. Vamos a ver cómo representamos analíticamente una recta, un plano y las distintas cónicas a través de sus distintas ecuaciones. Y las vamos a estar operando algebraicamente también. En esta primer parte que vamos a estar viendo rectas definidas en R2, quiere decir en dos dimensiones, acá quiero hacer una introducción diferenciando que una misma ecuación, por ejemplo en este caso y igual a x más 1, en R2 representa una recta y, por ejemplo, la misma ecuación definida en R3 va a estar representando un plano. Esperen, chicos, que hay gente... Hoy no lo tengo a Nahuel como asistente. Hay chicos que esperan en la sala de espera y no me aparece cuando comparto la pantalla, cuando pongo la presentación de PowerPoint. Tampoco me aparece el chat, me aparece a veces el chat, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, eh, por favor, activen el micrófono, así yo los escucho. Bueno, entonces, para empezar, tenemos que hacer referencia de no confundir. Vamos a estar trabajando en R2 y en R3, y hay que tener en cuenta cuándo trabajamos en R2 y cuándo trabajamos en R3, porque pueden pasar estas cosas, que una misma ecuación en R2 representa una cosa y en R3 representa otra. Voy a avanzar. ¿Qué es una recta? Si yo les pregunto, o quiero que me definan geométricamente qué es una recta, ustedes me pueden decir que es una línea que se extiende siempre en una misma dirección y contiene números infinitos de puntos, ¿sí? Porque una recta es un conjunto infinito de puntos que se extiende siempre en la misma dirección. Sino también pueden encontrar por ahí otra definición describiendo a una recta como una sucesión continua de puntos extendido en una sola dirección. Ahora yo les pregunto, y acá por favor quiero que activen el micrófono y me respondan. A partir de un punto, no sé si ven, ahí tengo definido un punto, ¿cuántas rectas yo puedo definir que pasen por un punto? Infinitas. ¿Cómo? Infinitas. Bien, infinitas rectas, ¿sí? Yo teniendo un punto, pueden pasar una, puede pasar dos, tres, cuatro, ¿sí? Infinitas rectas pueden pasar por un mismo punto. Entonces, yo, para definir una única recta, por ejemplo, quiero identificar esta, ¿sí? Se me ocurre que, o necesito identificar esa recta, yo a partir de un punto solamente no puedo definir una recta. Yo para definir una recta particular o específica, voy a necesitar un punto y
una información más que me diga en qué dirección está esa recta, porque nosotros dijimos recién que es un conjunto de puntos que se extiende en una misma dirección, ¿sí? La recta. Entonces vamos a necesitar una información más para definir una recta en particular que me diga en qué dirección está esa recta. Entonces, nosotros lo que vamos a ver en este primer tema de rectas en R2, vamos a ver cómo definir una recta que pasa por un punto y es paralela a un vector director. ¿Se acuerdan? Que era un vector director. ¿O cuando dos vectores son paralelos? ¿Se acuerdan de eso o no? Lo rendimos. El vector, ¿Qué el vector pasaba? director no era cuando se le da un ángulo respecto a un eje. Bien, vos conocés la dirección, ¿sí? Uy. Vos conocés la dirección cuando conocés el vector director, ¿sí? Perfecto, vos conocés el ángulo o la dirección. Está muy bien lo que dijiste. Y cuando dos vectores son paralelos, ¿cómo eran esas direcciones? Puede ser que el producto entre ellos es igual a 0. Cuando yo tengo, ¿cómo era la dirección o cómo eran los ángulos de dos vectores directores? De dos vectores paralelos, perdón. Por ejemplo, tengo dos vectores así. Iguales. Son iguales, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si yo calculo el ángulo que hay entre estos dos vectores, ¿cómo es el ángulo entre estos dos vectores? 0. 0, ¿sí? Y si teníamos en otra dirección un vector, era 180. Para que sean paralelos, se cumplían esas dos condiciones. Y perpendiculares, los vectores, o perpendiculares o normales, ¿qué ángulos formaban entre esos dos vectores? 90 grados, ¿se acuerdan? Cuando son perpendiculares, los vectores formaban 90 grados entre sí. En este caso, recién que me dijeron la multiplicación entre esos dos vectores da 0, eso era la condición de perpendicularidad entre vectores. Cuando yo multiplicaba escalarmente el vector, por ejemplo, u por b, y me daba 0, yo ya sabía que el ángulo que formaban entre ellos dos era de 90 grados. ¿Se acuerdan las condiciones de paralelismo y perpendicularidad? Eso lo tienen que tener muy en claro porque es la base de la definición de rectas. ¿Sí? ¿Se acuerdan hasta acá entonces? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, yo con esta información, o sea, conociendo un punto por el que pasa la recta y conociendo un vector paralelo a esa recta, o un vector director se lo llama. ¿Por qué se lo llama así? Porque le va a indicar la dirección a esa recta que yo quiero definir. Y si no, también la puedo definir por el punto por el que pasa la recta y por un vector perpendicular que tiene esa recta, que sería el vector normal. Vamos a evaluar los dos casos y por cada caso vamos a definir tres tipos de ecuaciones que se pueden expresar esa recta en R2. ¿Sí? Por favor, esto es importante que se entienda desde el vamos para que después ustedes puedan ir desarrollando todos los temas que siguen. Entonces, si ustedes van teniendo dudas, repito, me paran y me preguntan. No importa si no se acuerdan de los temas que ya vimos de vectores, me los vuelven a preguntar. Así lo repasamos. Bueno, entonces vamos por el primer caso. El primer caso nos decía que podemos encontrar
ecuaciones de la recta que pasa por un punto y es paralela a la dirección de un vector, ¿sí? Entonces, yo conociendo un vector cualquiera, yo puedo definir una recta que pasa por un punto y es paralela a este vector, u, en este caso, ¿sí? Yo conozco un punto cualquiera, supongamos este, que lo voy a pintar en rojo. Este punto, P0, es el que yo conozco, ¿sí? Y el vector director o el vector que me da la dirección de la recta es el que me va a permitir a mí definir esa recta, ese conjunto de puntos infinitos que tiene esta recta. Entonces, geométricamente es fácil porque yo llevo este vector sobre el punto, ¿sí? Y me define la recta. ¿Se acuerdan que todos los vectores tenían una recta de aplicación? ¿Sí? Que me definía la dirección. Bueno, en este caso estamos haciendo eso, estamos llevando el vector sobre la recta de aplicación, que acá el vector me define esa recta, ¿sí? Pero analíticamente nosotros necesitamos encontrar una ecuación que me represente esta recta R. Yo acá no le puse el nombre, pero a las rectas las vamos a llamar, que lo escribo bien, lo vamos a llamar con la R minúscula, ¿sí? A todo lo que es recta. Entonces, el objetivo nuestro es encontrar una ecuación que me define esta recta, que pasa por este punto y es paralela a este vector, ¿sí? Al ser paralela, cuando nosotros trasladamos el vector a este punto, lo contiene también a ese vector, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos, bueno, yo tengo este punto como dato y el vector director, tomo un punto cualquiera, este segundo punto P, cualquiera que pertenece a la recta, ¿sí? Si recuerdan, nosotros dijimos que la recta era un conjunto infinito de puntos. Entonces yo tomo cualquiera de ese conjunto infinito y me define, si ustedes ven, con ese punto cualquiera que yo tomo, con el dato que yo tengo, puedo definir otro vector, donde este vector es paralelo a este que yo tengo como dato, ¿sí? Ahora bien, lo que dije recién, este vector que yo formé con estos dos puntos, el que tengo como dato y uno cualquiera de la recta, es el vector P0P, ¿sí? Que vamos a decir que es igual al vector U, ¿sí? Pero para decir que es igual, nosotros le ponemos un escalar t, porque supongamos este ejemplo, yo tengo este vector U 2, 1 y este punto de origen 2, 3, ¿sí? Yo no conozco el punto P, ¿sí? Entonces acá me genera un vector cualquiera, ¿sí? Supongamos, no sé, voy a decir, voy a escribir otro, como para que me sigan, como para que me sigan la idea. Supongamos que, no sé, digo 1, 1, acá estoy poniendo cualquier número, pero supongamos que este nuevo vector es 1, 1, y yo digo, quiero que sea igual al vector U, que el vector U es 2, 1, ¿sí? No es igual en este caso, ¿sí? Pero yo necesito que sean iguales estos vectores. Por
por propiedades de los vectores y propiedades del paralelismo, yo puedo decir que a este vector lo multiplico por un parámetro t para que se cumpla esta igualdad. Entonces, si yo encuentro el valor de este parámetro t, se va a cumplir esta igualdad. ¿Sí? Supongamos que acá tengo un 2. Acá, para hacerlo más simple, supongamos que tengo un 2. ¿Cuánto tiene que valer t para que sean iguales estos vectores? ¿Un medio? Un medio, ¿sí? Si t es un medio, multiplica este vector, me queda 1, 1, entonces estos vectores son iguales. Entonces, yo lo que busco es esa igualdad. Por eso, digo, bueno, este vector que formé con el punto que yo tengo como dato y un punto cualquiera de la recta, que es este, quiero que sea igual al vector que yo tengo como información, porque mi recta tiene que estar definida en la dirección de ese vector. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculábamos el vector a partir de 2 puntos? Que iba el origen P0 y el extremo P, hacíamos extremo menos origen. ¿Esto se acuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Bien, al hacer extremo menos origen, ¿sí? Nosotros dijimos que P no lo conocíamos porque es un punto cualquiera XY, entonces lo podemos dejar solito y pasamos este punto que conocemos al otro lado de la ecuación sumando. Y acá yo llevo a una expresión, ¿sí? A una primera ecuación, donde del lado derecho de la expresión tengo el punto por el que pasa la recta de información que yo tenía, el vector u que me indica la dirección y el parámetro t que lo desconozco también porque es el que me generaba esa igualdad. Y con esta expresión, se me pasa, ahí está. Con esta expresión yo puedo definir cualquier punto XY que pertenezca a esta recta. Entonces, esta es una condición analítica, podemos decirle, que se va a verificar para todos los puntos de la recta mientras que t va tomando un valor. ¿Sí? A medida que yo le doy un valor a t, puedo ir definiendo todos los puntos que pertenecen a esta recta. Entonces, si nosotros, a ver, cuando quiero avanzar no me avanza, y si no me avanza solo esto. No, lo vemos con un ejemplo. Si yo tengo un punto P, ¿sí? Quiero que mi recta pase por ese punto P. Y tengo un vector que me indica la dirección de esa recta. Yo con estos dos datos puedo definir la ecuación de esta recta. ¿Sí? Entonces, había dicho, a partir de un punto cualquiera, XY de la recta, menos el punto que tengo como dato, que es este, va a ser igual a t, que es el parámetro que yo necesito para generar la igualdad, por el vector director o el vector que me indica la dirección de esa recta. Si yo paso este punto hacia el otro lado, me queda esta ecuación que me queda, es la expresión, o es una ecuación que me define esa recta. ¿Por qué me la define? Porque me va a definir todos los puntos XY que pasan por esta recta en particular. La recta que pasa por el punto P0, que es este, pasa por el punto 2, 3, y está direccionada por este vector 2, 1. ¿Sí? Entonces, yo con esta ecuación voy a definir los infinitos puntos que tiene esa recta R, que pasa por este punto y es dirigida por este vector. Esta ecuación la llamamos la ecuación vectorial de la recta.
¿Me siguieron, chicos? ¿Se entendió lo que hicimos? Repito, a partir de un punto, que es este, el punto, yo al principio les dije, vuelvo para atrás, al principio les dije, yo con un punto, ¿puedo definir una recta? No, me dijeron que podía definir, pasaban infinitas rectas por ese punto. Entonces, yo dije que necesitaba más datos. En este caso, yo tenía un punto y le agregué otro dato que era el vector director. Cuando hablamos de vector director, hablamos de un vector que es paralelo a esta recta, ¿sí? Que le va a dar la misma dirección. Yo tenía este vector como dato, voy a tener la misma dirección que un vector que está definido, o un vector paralelo, que está definido sobre esa recta. ¿Se entendió, chicos, hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, avanzo. Esta es una ecuación vectorial de la recta. ¿Qué pasa? Acá, bueno, ya me apareció todo. Esta es la ecuación vectorial de la recta que veíamos recién. ¿Sí? Ecuación vectorial. ¿Qué pasa si nosotros esta ecuación o esta igualdad la descomponemos en un sistema? ¿Sí? Yo digo, para descomponer esta ecuación, separo las componentes de los vectores y del punto por sus componentes homólogas. Me va a quedar x, ¿sí? Es igual a x sub 0 más t por a, ¿sí? O a t. Acá tengo una primera ecuación. Y en la segunda componente me va a quedar que i es igual a i sub 0 más t por b, ¿sí? Que es esta última parte. Entonces, acá lo que yo hice fue descomponer, quiero borrar esto, descomponer esa ecuación vectorial en dos ecuaciones, ¿sí? Si lo vemos con el ejemplo que teníamos recién, que armamos la ecuación vectorial, yo dije, el punto que tenía como dato era 2, 2, 3, y el vector director o el vector que me marcaba la dirección era 2, 1. Si lo descompongo, tengo x va a ser igual a 2 más 2t, ¿sí? Tengo la primera ecuación. Y va a ser igual a 3 más 1t, o t, que es lo mismo, ¿sí? ¿Me siguieron hasta acá? Al descomponer esta ecuación vectorial en un sistema de ecuaciones, yo obtengo otra forma de representar esa recta, y es la ecuación paramétrica cartesiana de una recta, ¿sí? La solemos llamar solamente ecuación paramétrica. Esta es otra forma, entonces, de ver o de expresar o representar esa recta en particular. Ahora yo pregunto, nosotros en la ecuación vectorial, en esta parte veíamos siempre el dato del punto por el que pasa esa recta, y t acompaña siempre, el parámetro t, acompaña siempre al vector director, al vector que me marcaba la dirección, ¿sí? Si ahora yo analizo la ecuación paramétrica, fíjense en que estos primeros términos de las dos ecuaciones hacen referencia a qué cosa, al punto o al vector.
de la recta? Al punto. Al punto, perfecto. Son las componentes, la primera de x del punto, y la segunda la componente y del punto. Y lo que acompaña al parámetro t, que acompaña acá, los datos que acompañan al parámetro t, son las componentes del vector director de esa ecuación. Esto se los remarco porque es de suma importancia siempre saber identificar en una ecuación cuáles son los datos que yo puedo leer en una ecuación. Eso es muy importante para después analizar distintos problemas. Si vemos en este ejemplo, tenemos la ecuación, por ejemplo, representada de esta forma, ecuación paramétrica. Nosotros rápidamente podemos identificar que 2, 3 es el punto, y 2, 1, cuando t está solo es porque es 1, y si no estaría t, ¿cuánto valdría la componente Cero. de...? Bien, 0. Si no hay t, es porque la componente del vector es 0, una de las componentes, porque el vector director no puede ser el vector nulo para definir una recta, porque el vector nulo no tiene dirección, ¿sí? No me estaría definiendo la recta. Sería un punto, ¿sí? No una recta. Entonces, en este caso, identificamos las componentes del vector, que son 2, 1. Bueno. A ver si puedo avanzar. Bien. Una vez que yo estoy en la ecuación paramétrica, ¿sí? Que tenía esta forma de sistema de ecuación, yo puedo, acá dependemos siempre de un parámetro t, ¿sí? Para definir, vuelvo acá, para definir otro punto de la recta, porque recuerden que xy es un punto, ¿sí? Este xy es un punto cualquiera de esa recta. Entonces, si yo quisiera conocer, yo conozco un punto que es 2, 3, que es el que me dieron como dato. Si yo quisiera conocer otro punto de esa recta, de esta recta que yo estoy definiendo con esta ecuación, necesito darle valores al parámetro t, porque esta ecuación depende de un parámetro, ¿sí? Que habíamos planteado al inicio en la ecuación vectorial. Entonces, yo puedo decir, cuando t vale 0, ¿sí? ¿Qué punto obtengo yo de esa recta? Un punto 1. ¿Cuál podría ser? Cuando t vale 0. 2, 3. Bien. Obtengo el punto 2, 3. Esto es un punto. Este punto 2, 3, ¿sí? Si yo vengo 2, 3, lo marco, por ejemplo es este, pertenece a la recta que yo definí, ¿sí? Ahora quiero conocer un punto 2, otro punto. Cuando t, por ejemplo, vale 2, ¿qué punto defino? Seis, 5. Cuando t vale 2, 6. Sí, 6, porque tengo 2 más 4 y 5. 3 más 2. ¿Sí? Este es otro punto que pertenece a esta recta. Y así como t puede tomar infinitos valores reales, yo voy a poder definir infinitos valores reales para esa recta. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la idea de, o sea, por qué una ecuación me define una recta? Nosotros
empezamos diciendo que una recta era un conjunto de puntos que iban todos en la misma dirección, ¿sí? Uno al ladito del otro. Bueno, una ecuación me va a permitir a mí definir todos esos puntos. Entonces, yo estoy modelando con una ecuación de la recta, estoy modelando esa situación, ¿sí? Entonces, a medida que, en este caso, que t va tomando valores, me va a ir definiendo todos los puntos de esta recta. Lo mismo con la vectorial, acá pasa lo mismo, porque estas son prácticamente iguales. Para t, lo hago rápido, para t igual a 1, me va a dar como resultado un punto, ¿sí? Que es lo mismo que estábamos haciendo recién. Me va a dar el punto, acá voy a sumar, tengo suma de vectores en este caso, 2 más 2, 4, ¿sí? Y 3 más 1, 4. ¿Se va entendiendo, chicos, lo que estamos haciendo? Me paran o pregúntenme si no me siguen. Ahora bien, yo de esta ecuación paramétrica digo, bueno, me quiero desprender de ese parámetro t, y tengo dos ecuaciones, ¿sí? ¿Y yo qué hago? En cada una de las ecuaciones despejo ese parámetro t, ¿sí? En la ecuación 1 me queda una ecuación, pero ahora despejo t, y en la segunda ecuación también. Tengo que t es igual a esto y t es igual a esto. Por lo tanto, yo puedo decir que t es igual a t, ¿sí? Reemplazo sus valores y me queda esta otra expresión, esta otra ecuación. Que esta ecuación yo la puedo usar para representar también de otra forma a la recta, que se llama la ecuación simétrica de una recta, pero solamente la puedo usar o sea, la puedo obtener cuando A y B son distintos de 0, porque si no, no podría expresar esta ecuación. Y si nosotros volvemos acá, dijimos que estos elementos eran los componentes del punto por el que pasaba la recta, y estos eran los componentes del vector director. Y si nosotros ahora evaluamos o analizamos esos componentes en esta otra ecuación, fíjense en que los denominadores que me quedan, las componentes de quién son. ¿El vector? Del vector director. Bien, del vector director. ¿Sí? Entonces, en la ecuación simétrica, las componentes del vector director las voy a encontrar en el denominador, pero cuando uno de los elementos de ese vector director es igual a 0, yo no puedo expresar esta ecuación, ¿sí? Y fíjense en que los elementos del punto me quedan ubicados en la parte del numerador, restando a las variables x e y. Si lo vemos con el ejemplo que veníamos trabajando, hago lo mismo, despejo los parámetros t, y digo, esta es la ecuación simétrica donde el denominador me está indicando las componentes del vector director, si ustedes se fijan, 2, 1, y estas son las componentes del punto por las que pasan, por la que pasa esa recta, por la que me ayudó a definir esa recta, 2, 3. Tengan cuidado acá con los signos porque la definición de la ecuación simétrica es negativo, ¿sí? En el caso que yo resolviendo esto me quede positivo, quiere decir que el punto
es menos 2, ¿sí? Porque en este caso siempre la ecuación está dada por el signo negativo. Voy a borrar. Ahí está. Entonces, estas tres ecuaciones o formas de expresar la recta, voy a volver a lo que teníamos antes, que yo les dije que las podía definir a través de un punto, ¿sí? Y cuando tengo un vector director, ¿sí? Entonces, estas tres ecuaciones son las ecuaciones de la recta que pasa por un punto y es paralela a la dirección de un vector, ¿sí? Lo que hicimos recién, yo pude definir la ecuación vectorial, la paramétrica y la simétrica de la recta, a partir siempre de un punto y el vector director. Cuando yo tengo la expresión de una recta dada en cualquiera de estos tres tipos, siempre voy a poder leer estos datos, un punto y el vector director. Ahora vamos a analizar un poco qué pasa cuando tengo un punto por el que pasa la recta, pero como información tengo el vector perpendicular. Acá dice que la recta que pasa por un punto y es perpendicular a la dirección de un vector. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo el vector normal como dato. Así lo vamos a llamar. Normal, ¿por qué? Porque va a estar de esta forma. Y ahí lo vemos. Que avanzo. Bien. Vamos a analizar primero la parte del gráfico. Nosotros dijimos, tenemos la recta pasa por un punto dado, ¿sí? Y ahora me dice que va a ser perpendicular a la dirección de un vector. Este vector, entonces, si analizamos eso geométricamente, va a ser perpendicular o normal, que quiere decir que va a formar 90 grados con la dirección de esa recta. ¿Sí? Este vector lo llamamos normal, el vector normal. Al vector que me decía que me daba la dirección, que era paralelo a la dirección de un vector, lo llamamos vector director. Y a este lo llamamos vector normal. Las componentes del vector normal las vamos a definir como n en x, n en y, para diferenciarla del director, ¿sí? Y lo mismo, yo a partir de este punto que tengo como dato, puedo tomar cualquier punto P de la recta, x, y, cualquiera, y formo otro vector, ¿sí? Como veíamos recién. Y lo que decíamos antes, con esta dirección normal que ahora yo tengo, ¿qué se tiene que cumplir? La condición de perpendicularidad, ¿sí? Y antes me lo dijeron cuando empezamos la clase, cuando empezamos a ver el tema, ustedes me dijeron que qué operación hacíamos o cuál era la condición mínima para verificar que estos dos vectores eran perpendiculares o normales. El producto punto es 0. Bien, el producto punto es 0. Esa era la condición mínima de perpendicularidad entre dos vectores, ¿sí? Entonces, si yo tengo el vector normal n, que es este, y este otro vector que lo formo con origen en P0 y extremo en P, que sería este, yo digo que el producto escalar entre el vector normal y el vector que contiene la recta va a ser igual a 0. A partir de esta condición, yo puedo desarrollar esto, ¿sí? Tengo las componentes, vamos a seguir el desarrollo, las componentes del vector normal, n sub x, n sub y,
Y las componentes del otro vector que yo, ¿cómo hacía? Extremo menos origen, P menos P sub 0. ¿Sí? Que acá P es XY. Y P sub 0 que es X sub 0 y sub 0. ¿Sí? Entonces, si realizo esta recta, obtengo las componentes de este vector, que es X menos X sub 0 y menos Y sub 0. Si lo analizo con el ejemplo, en este caso, yo digo que la recta pasa por el punto 2, 3, es la misma recta que teníamos antes, y ahora el vector cambia porque me dice que la dirección es perpendicular a este vector. ¿Sí? Y un punto P cualquiera, XY. Entonces digo, bueno, tengo el vector normal por el vector que formo sobre la recta, que es cualquier punto XY menos el punto de origen, que es 2, 3. ¿Sí? Yo si hago esta recta, a ver, lo voy a... No quedó modificado ahí. Acá. Si hago esta recta de estos dos puntos, me queda X menos 2 y menos 3. ¿Sí? Ahí había quedado mal. Ahí está. Entonces llego a la misma expresión que yo tengo acá, donde la componente en X del vector normal multiplica a esta expresión, llego a esta expresión que habíamos llegado acá. Ahora bien, yo tengo que resolver, entonces, tengo definidos ya los dos vectores, pero fíjense en que acá no tengo un número, sino tengo X menos 2 y menos 3, la componente del segundo vector, porque yo, o sea, tengo definido un punto cualquiera. Si desarrollamos este producto, voy a multiplicar. Así puedo poner lápiz. Voy a multiplicar X sub n por X, ¿sí? Me va a quedar X sub n, acuérdense en que es la componente del vector normal. X sub n por X sub 0, n sub X por X sub 0, que me va a quedar esta expresión, ¿sí? Ya les explico por qué lo acomodo del otro lado. Después voy a obtener esta multiplicación, donde es la segunda componente del vector, por y, que vengo a obtener esto, y la segunda componente del vector normal por y sub 0, que voy a obtener esto. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué los agrupo así? Dejo de este lado izquierdo los valores que tienen x e y. ¿Sí? Entonces tengo la variable x, la variable y de este lado todo lo que no tiene variable. ¿Sí? Esta expresión que yo llego acá, puedo decir que a n sub x lo llamo a n sub y lo llamo b, y a todo este número que me da esta expresión, la voy a llamar c. Y esta ecuación que yo obtengo acá es la ecuación implícita o general de la recta, que seguramente la vieron en muchos lados. A lo mejor ya la trabajaron en análisis o la vieron en el cursillo. ¿Se acuerdan de haber visto esta ecuación o esta forma de representar una recta? Esta es la ecuación general de la recta.
que se obtiene a partir de un punto y el vector normal. ¿Me siguieron, chicos, hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora yo quiero que hagan ustedes, ahí lo anoten y me digan, así completamos esta parte, que resuelvan esta expresión en el ejemplo que nosotros veníamos trabajando, que estas eran las componentes del vector normal, que multiplica escalarmente a este otro vector, ¿sí? Ojo que tenemos x menos 2 y menos 3. Acá podemos hacer, pueden aplicar distributiva como lo vimos acá. Recuerden que este primer elemento multiplica al primer elemento de este vector, más este segundo elemento que multiplica al segundo elemento del otro vector. Multiplicación escalar, esto ya lo vieron. Quiero que lo vayan haciendo mientras yo voy a tomar agua porque estoy hablando mucho, ustedes no me preguntan nada. Y ahora cuando vuelvo completamos cómo les queda la ecuación general de esta recta. ¿Lo van haciendo mientras? Bien, ¿resolvieron, chicos? Ya volví. ¿Cómo les queda? 1, ¿a qué va a multiplicar? A x menos 2. Bien. X menos 2, que es la primer componente del segundo vector. Más, me queda, voy a poner entre paréntesis, menos 2, que multiplica al, Y menos 3. bien, y menos 3, igual a 0. ¿Sí? ¿Sí? Ahora resolvemos esto. Les queda x, yo ya lo voy acomodando, x menos 2y, ¿y cuánto? Más 4. Más 4, bien. ¿Sí? Entonces, esta que nos queda acá es la ecuación general de la recta. ¿Sí? Y ahora bien, si yo les pregunto sobre esta, voy a subir acá arriba si la veo bien. Esta ecuación general de la recta. Yo ahora, ¿se acuerdan que antes en la ecuación vectorial, en la paramétrica, en la simétrica, podíamos identificar cuál era el punto y cuál era el vector director? Ahora, ¿yo puedo identificar cuál es el punto y el vector director? Primero, ¿tenemos vector director tuvimos vector director para armar esta recta? No, sería el vector normal.
Bien, el vector normal. Bien, porque esto es muy importante. En la ecuación general, nosotros partimos de un vector normal para armarla. Pero en esta ecuación que nos quedó acá, ¿lo podemos identificar? Podemos identificar primero el punto, ¿lo podemos identificar? El punto por el que partimos, que era 2, 3. ¿Hay alguna forma de que ustedes lo puedan leer de esta ecuación? ¿no? No, porque no lo podemos leer directamente porque quedó mezclado en las operaciones. Si ustedes miran todas las operaciones que hicimos, quedó mezclado en esta parte, ¿sí? Cuando multiplicamos por el vector normal. ¿Y el vector normal lo podemos identificar? El vector normal que teníamos como dato era 1 menos 2. No, tampoco. ¿Tampoco? Vamos a ver dónde fueron, yo lo voy a ir marcando con otro color. Acá estaban las componentes del vector normal. Hasta acá lo identificamos. Y también identificamos hasta acá el punto. ¿Sí? Hasta acá llegamos a identificarlo. Después, cuando empezamos a operar, acá yo podía, todavía identifico las componentes del vector normal y el punto acá ya se me mezcla en esta operación. ¿Sí? Los identifico, pero cuando yo tengo a toda esta expresión, yo la llamo C, se me mezcla todo. Pero miren qué pasa con el vector, las componentes del vector normal. Yo dije que a esta expresión, a lo que acompañaba X lo iba a llamar A, y a lo que acompañaba Y lo iba a llamar B, por darle un nombre. ¿Quién es A? Si analizamos la expresión que vimos arriba. 1. ¿Cómo? Perdón, esta 1. expresión. No el ejemplo, es NX. NX. ¿Sí? Y B viene a ser NI. NNI. Bien, entonces yo puedo decir, voy a copiar esto, como para que quede acá sentado. Puedo decir que NX es igual a A y NI es igual a B. ¿Sí? Y el vector, si ustedes miran, el vector normal estaba formado por NX, NI. Bueno, se me copia todo ahí. Entonces yo puedo decir que el vector normal, la conclusión que dimos, es A y B, ¿sí? En esta expresión. ¿Me siguieron? Entonces, yo vuelvo a preguntarles ahora, en esta ecuación que nosotros hicimos recién de ejemplo, ¿cuánto vale A? Voy a poner un 1. A vale 1, ¿sí? Porque acompaña a X. B es lo que acompaña a Y, es menos 2. C es lo que está solito. Tizi no me escucha, me dice. No. Bien. Ahí me dice que sale y vuelve a entrar. ¿Me están escuchando bien todos, no? Sí, profe, se te escucha. Sí, profe. Sí. Ah, bien. Entonces algo de Tizian.
El 4 viene a ser... ahí. El 4 viene a ser el valor de C. ¿Sí? Si comparamos con esta expresión que nosotros tenemos. Entonces, vuelvo a preguntar, el punto, ¿yo lo puedo identificar en este ejemplo, en esta ecuación general que me define esta recta? No, No, no lo puedo identificar. ¿Y el vector normal lo puedo identificar? sí. Bien, ¿dónde está ubicado el vector normal? ¿Quién me lo define? Adelante Componente de X y de adelante Y. Bien, no las componentes de X de Y, los coeficientes que acompañan a X a Y, ¿sí? Porque ahí ya les hago otra, me dieron pie para hacerles otra pregunta. Entonces, A y B son las que me definen el vector normal y dijimos que A era 1 y me dijeron que B era menos 2. ¿Coincide con el vector normal que teníamos de datos? Sí, coincide. Entonces, nosotros leemos de esta ecuación general la ecuación, perdón, el vector normal que me definió la recta. El punto no lo podemos leer porque está metido en este valor C, en este 4, que fue multiplicado por este vector. Entonces, de forma directa no lo podemos leer. Ahora ustedes me dijeron las componentes de X e Y, que ahora les hago otra pregunta. ¿Qué son las componentes X e Y? En este caso, bueno, son incógnitas, tanto X como Y. ¿Pero qué me definen a mí dentro de esta ecuación? Si yo encuentro los valores, encuentro un valor para X y para Y, ¿qué significa dentro de esta ecuación? ¿Qué es? Sería los puntos que puede tomar dentro de la recta. Bien, Son los perfecto. puntos del vector normal. No, X e Y son, Ah, son los valores de los puntos que van a ir tomando la recta. El valor del vector normal es el coeficiente que acompaña a X e Y. ¿Sí? Está bien lo que, o sea, son las componentes del vector normal, pero A y B, los coeficientes, los que acompañan a X e Y. ¿Sí? Yo se los remarco acá en rojo, A y B son los coeficientes de las variables. Y las variables, yo recién les preguntaba por las variables. Las variables me representan cada punto que puede tomar la recta, ¿sí? Que está definido dentro de esa recta. Yo quiero que se entienda bien esa diferencia para no cometer errores, ¿sí? Una palabra me modifica el concepto, porque yo no puedo decir que las coordenadas X e Y me definen el vector normal, porque son los coeficientes que acompañan a las variables, ¿sí? Porque las variables X e Y me definen los puntos de la recta. Los coeficientes que acompañan esas variables me definen las componentes del vector normal. ¿Sí? ¿Quedó claro la diferencia? sí, Mica, ahora sí, ¿Sí? gracias. Bien, perfecto. Esto es muy importante, este análisis que estamos haciendo ahora, porque nos va a permitir después analizar, como les dije, todos los problemas que podemos llegar a tener. Bien, una vez que nosotros, a partir de un punto y el vector normal, definimos esta ecuación general o implícita, podemos, de esta ecuación general, si despejamos Y, ¿qué ecuación tenemos acá? Esta la tienen que conocer. Se llama ecuación explícita o... ¿Lineal? Sí, es lineal porque es una recta. Ecuación Todas las... general. Pendiente. Bien, punto pendiente. No sé quién me dijo, pero es la punto pendiente, donde
Fíjense en que nosotros estamos despejando de esta ecuación y la pendiente pasa a ser esta, la que acompaña a x, ¿sí? Y esta es la ordenada al origen. Y ya acá perdemos un poco o sea, empezamos a leer otros datos. Un punto donde va a cortar esa recta en los ejes de coordenados y pasamos a leer la pendiente. Esta la vamos a analizar después un poco. La clase que viene, el miércoles que viene, vamos a analizar, sí, todavía tenemos clase el miércoles que viene, no, es la última clase. Vamos a analizar distintas situaciones que se dan con casos especiales con esta ecuación general, y vamos a analizar un poco los elementos de esta ecuación explícita o punto pendiente, y también que la podemos llegar a obtener de otras formas, a partir de 2 puntos. Y acá fíjense en que empezamos a leer otra información, como les dije recién, que es la pendiente, porque ya perdemos las componentes del vector normal, que era la que veníamos leyendo acá. ¿Sí? Y hay otra ecuación, esta es la ecuación explícita, hay otra ecuación que me faltó acá de ponerla, que la vamos a hacer ahora, que es se llama la ecuación segmentaria. La ecuación segmentaria es aquella ecuación donde dejamos de igualar la ecuación a 0 y la queremos igualar a 1. ¿Sí? Para que ocurra eso, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Para que esta ecuación me quede igualada a 1, paso C del otro lado, ¿sí? Y para que me quede igualada a 1, ¿qué puedo hacer? Puedo dividir toda esta expresión por qué valor para que me quede 1 de este lado. Menos C. Por menos C. Sí, perfecto. Entonces, si yo divido, voy a hacer acá, este miembro por menos C, obvio que para poder dar esta expresión, sé cómo tiene que ser, distinto de qué. Pero, Bien, tiene que ser distinto de 0, porque si no, no puedo. Si C, si acá yo tengo que C es igual a 0, no puedo dar la expresión segmentaria de la recta. ¿Sí? Entonces, me quedaría menos B. ¿Cómo? Una pregunta, ¿y en el Sí. caso de que sea 0 no se hace? ¿O... Claro, no la podés, no. Es imposible que vos puedas hacer un 1 de este lado como lo queremos hacer. No se puede expresar, como dijimos antes que la simétrica no se podía expresar si alguna componente del vector director era 0, en este caso pasa lo mismo. Si C es igual a 0, no se puede dar esta expresión, vos no la podés obtener. Listo, muchas gracias. No, de nada. A ver, le termino de completar esto, así yo les subo enseguida este PDF como para que lo tengan de guía para resolver los ejercicios. Entonces me queda A dividido menos C, X, menos B sobre C, y bien. Entonces, esto me queda todo igual, y de este lado me queda un 1. ¿Sí? Pero la ecuación segmentaria me pide que las variables x e y queden solitas en el numerador y pase los valores numéricos al denominador. Entonces esto lo podemos escribir como
X sobre, y lo voy a copiar. Ahí. Acá me quedaría C sobre A porque estoy dando vuelta la ecuación. ¿Sí? Y acá me quedaría I. Esto solamente lo estoy trabajando algebraicamente. Lo acomodo para que la expresión, la expresión me quede solamente las variables X e Y en el numerador. Y ya les cuento por qué me sirve tener de esta forma la expresión. Bueno, entonces, esta dijimos que era la ecuación segmentaria. Lo vamos a anotar acá si ya les queda. Y en la ecuación segmentaria, yo puedo leer un dato interesante de la recta, porque acá yo ya perdí el vector normal, el punto, ¿sí? Porque empecé a hacer cálculos y perdí la lectura directa de esos datos. Pero puedo leer en la ecuación segmentaria que este valor, ¿sí? Que lo podemos llamar A y este B, pero para no llamarlo igual que los componentes que usábamos antes, lo podemos llamar P y a este Q. Lo van a encontrar con distintos nombres, pero este es un valor. Que este valor que van a obtener acá indica el valor donde la recta corta a la... O sea, corta a la abscisa, ¿sí? Al eje de las X. Y, perdón, ahí se me había tildado. Este valor corta al eje de las X y este valor corta al eje de las Y. La recta, cuando nosotros la graficamos, vemos directamente dónde cortan los ejes. Por eso, esta ecuación es importante, por ejemplo, para graficar de forma rápida. Les tiro un ejemplo. Si yo tengo esta recta, donde esta ecuación es la ecuación segmentaria de la recta, y me dice, está por esta forma, yo ya puedo leer, cuando estoy en presencia de la ecuación segmentaria, puedo leer que 4 corta en el eje de las X y 2 corta en el eje de las Y. Por ejemplo, si yo trazo esta recta, vamos a, este es el eje de las X y este es el eje de las Y, digo que corta en 4, 1, 2, 3, 4, corta acá, y en 2. Entonces yo sé que esta es esta recta. Bueno, tiene que estar ahí. ¿Sí? Está cortando. Lo voy a anotar acá. 4 en X y corta 2 en Y. Ahí. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, esta última expresión? Y por qué es interesante. Y por qué es interesante tenerla, porque nos sirve para graficar de forma rápida una recta, cuando la tengo de esta forma. ¿Sí? Siempre acá, o sea, todas estas expresiones que nosotros vimos acá, que yo les mostré al inicio,
son distintas formas de representar una misma recta, porque yo a una sola recta la puedo representar de todas estas formas. Salvo que la simétrica no la puedo dar si el vector director tiene una componente en cero. Y la segmentaria no la puedo dar si C de la ecuación general era cero. ¿Sí? En ese caso no la voy a poder obtener, pero sí voy a obtener las otras. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Entonces, que cómo puedo definir una recta a partir de un punto y el vector director a partir de un punto y un vector normal, y después cómo puedo ir obteniendo las distintas ecuaciones de esa recta. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Me quiere preguntar? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, ahí busco la guía de trabajos. Así. ¿Ustedes, Nahuel, ya les cargó en el campus la guía de rectas? ¿O no vieron nada? A ver. Guía de trabajos prácticos, parte 1. Ah, no se las cargó todavía. Bueno. Hacemos una cosa. Yo le voy a decir que la cargue, les va a cargar la guía de trabajos prácticos, parte 2, que son toda la parte que les comentaba antes, la parte de rectas, planos y cónicas. Todo eso van a tener una guía de trabajos prácticos, igual como la que veníamos trabajando antes, para poder empezar. Pero si quieren, yo ya les dejo algunos ejercicios para que puedan avanzar. Así ya se los ponen a hacer ahora que tienen esto fresco. Deben un segundo que ahí les muestro cuáles ejercicios van a ver.
Ahí, chicos, ya les estoy compartiendo el PDF de unos ejercicios. A ver. Bien, ahí están viendo. Les voy a compartir estos primeros ejercicios para que ustedes vayan trabajando sobre estas ecuaciones que nosotros vimos recién. Por ejemplo, hallar la ecuación vectorial de la recta que satisfaga las condiciones dadas. Luego, expresarla en forma paramétrica, simétrica, implícita o general, explícita y segmentaria. Ustedes pueden empezar a trabajar, por ejemplo, en este apartado punto 1a, dice, la recta contiene el punto P, 3, 5, y es paralela al vector U, menos 1, 4. Ustedes acá, ¿qué recta pueden definir? Si yo tengo un punto y un vector paralelo, o vector director, si es paralelo. De todas las que vimos, ¿cuál pueden definir? La vectorial. Bien. La vectorial, y a partir de esa podemos definir la paramétrica y la simétrica, ¿sí? A partir de estos dos datos puedo expresar las tres ecuaciones. Bueno, este es igual. Después esta, por ejemplo, definir una recta que contiene dos puntos. ¿Qué pasa en este caso? Yo no tengo un vector director, pero tengo dos puntos. Podemos sacar el vector. Bien, perfecto. ¿Sí? Yo puedo sacar que tener dos puntos significa tener esto, dos puntos por lo que pasa es la recta. Y yo conozco este punto 0, P0 y también conozco ahora este punto P1. Antes era una incógnita, ahora lo conozco. Al conocerlo, yo puedo calcular un vector director. ¿Sí? Haciendo extremo menos origen, voy a tener las componentes de un vector director que necesito para definir esa recta. Y luego tomo un punto para definir la recta, porque yo para la recta necesito un punto y un vector director. Cualquiera de los dos es válido, ¿sí? Porque yo necesito un punto que pase por la recta. Pero al darme dos puntos, yo con esa información puedo obtener el director. Y después, estos dos ítems les dice que tienen un punto y el vector normal. Acá, ¿cuál ecuación van a armar? ¿Cómo se llamaba la ecuación que yo podía armar a partir del vector normal? La implícita. Bien, la general o implícita. ¿Sí? Entonces, con estos datos también van a poder armar esas ecuaciones. Esta les da la pendiente. Esto también lo pueden ir armando. Sí, porque son fáciles de armar. En este ejercicio 2 les da la ecuación en forma. ¿Qué forma es esta ecuación? Bueno, lo dice ahí. Pero es la ecuación paramétrica. Ustedes tienen que llevarla a la forma vectorial. ¿Qué necesito para eso? Necesito saber cuál es el punto y cuál es el vector. Nosotros esto lo repasamos. Las componentes del vector son los valores que acompañan a t.
Y los otros valores, ¿qué me indicaban en la paramétrica? Los elementos de qué dato. El punto por donde pasa la recta. Bien, perfecto. Menos 2, 3 es un punto por el que pasa la recta y 2, 5 son las componentes del vector director. ¿Sí? Leyendo esos datos yo puedo armar la ecuación vectorial. ¿Sí? Bueno, este no todavía porque ahí ya empezamos a ver cómo pasar de la forma vectorial a la general. Pero esto lo van a ir haciendo con Nahuel la próxima clase. Pero les voy a dejar estos dos ejercicios, todo el 1 y todo el 2, para que vayan practicando un poco esto que vimos. ¿Les parece? Esto no les subo a este PDF porque es este práctico está desactualizado, Nahuel les va a cargar el nuevo. Solamente les voy a cargar esta imagen en la parte de novedades para que vayan practicando. Y seguramente estos ejercicios también se repitan después en la guía de práctico, así que ya los van a tener hechos. ¿Sí? ¿Alguien quiere consultar algo, hacer una preguntita sobre lo que vimos? Yo ya le estoy cargando la imagen, así se pueden poner a practicar. Y este PDF que vimos recién. Sí, Julián, ahora les subo todo. Les paso esta presentación que vimos recién, se las paso en PDF. Y el video demoro en cargarlo porque, por ejemplo, bueno, ahora sigue grabando. Cuando yo corto la clase, me demora, como tengo un internet bastante malo, me demora mucho en descargarlo, porque convierte, bueno, y después me demora un poco en subirlo, así que capaz que mañana recién lo tengan cargado en el campus, el Classroom, perdón. Así ya les cargo el video por si lo quieren repasar. Bueno, chicos, si no hay nada más, les dejo estos ejercicios para que se pongan ahora y ya los pueden ir resolviendo. Y la clase que viene, hacemos un repaso, vemos unos casos especiales que les dije para analizar esas ecuaciones y van a hacer más ejercicios con Nahuel. ¿Sí?